Se dice que hubo una reina que, en una sola noche, durmió con 100 esclavos, los hombres más fuertes, los más apuestos de su imperio, 100 cuerpos para satisfacer un hambre que no conocía límites, y al amanecer, cuando la primera luz del sol teñía de sangre el horizonte, todos fueron ejecutados. 100 cabezas rodaron para que guardaran silencio, para que el secreto de su placer se fuera con ellos. Este es el mito más oscuro y lascivo que persigue su nombre. Una historia susurrada en los burdeles de Babilonia y en los campamentos de los ejércitos enemigos. Pero, ¿qué hay de verdad en esta sombra? ¿Fue Semíramis una depredadora insaciable? ¿Un monstruo coronado? ¿O fue algo mucho más peligroso, una mujer tan poderosa que la historia no tuvo más remedio que convertirla en una leyenda negra para poder explicarla? Hoy no vamos a contar solo la historia de una reina. Vamos a descender a las criptas del tiempo, a desenterrar un relato donde el poder, la propaganda, la sangre y lo divino se entrelazan de una forma casi imposible. Esta es la historia de Semíramis, la reina paloma, la constructora de Babilonia, la conquistadora que desafió al mundo, y el espectro que aún nos obliga a preguntar: ¿quién escribe la historia de los monstruos? Nuestra historia no comienza en un palacio, sino en el caos, en las costas de Ascalón, donde el mar golpea la tierra con furia. Existía un templo dedicado a Derketo, una diosa con rostro de mujer y cuerpo de pez. La leyenda cuenta que Derketo, en un arrebato de pasión y vergüenza tras unirse a un mortal, dio a luz a una niña. Horrorizada por su propia vulnerabilidad, por ese acto tan humano, abandonó a la recién nacida entre las rocas y se sumergió en las profundidades para no volver jamás. La niña estaba condenada, un alma diminuta a merced de los elementos, cuyo primer llanto fue ahogado por el rugido de las olas. Pero el cielo, o quizás algo más antiguo, intervino. Una bandada de palomas la encontró. Durante días, estas aves sagradas la protegieron del frío con sus alas y la alimentaron, trayendo en sus picos gotas de leche que robaban de las aldeas cercanas. La niña no fue criada por humanos, sino por el susurro de las alas y el arrullo de lo divino. Su cuna fue la piedra y su nana, el cielo. Un día, Simmas, el pastor principal del rey, descubrió el milagro. Una niña saludable y hermosa, protegida por un manto de plumas vivientes. La tomó, la crió como a su propia hija y la llamó Semíramis, un nombre que en las lenguas antiguas resonaba como la que viene de las palomas. Semíramis creció y su belleza se convirtió en una leyenda en sí misma, pero no era una belleza frágil, era una belleza que era a la vez un arma y una armadura. Sus ojos no reflejaban la inocencia de una pastora, sino la profundidad de un enigma. En ellos ardía una ambición que nadie podía entender, una herencia de su madre divina, la vergüenza convertida en una sed insaciable de poder, de control. ¿Era realmente hija de una diosa o solo una huérfana afortunada cuya leyenda fue construida para justificar su grandeza futura? Quizás nunca lo sepamos, pero en la antigüedad, el origen lo era todo. Y el de Semíramis, nacido del abandono y protegido por los cielos, ya presagiaba una vida que caminaría siempre en la frontera entre lo humano y lo imposible. La belleza de Semíramis no podía permanecer oculta en los campos de pastoreo. Su fama llegó a oídos de Onnes, uno de los generales más importantes del rey Nino de Asiria. Cuando la vio, quedó cautivado, no solo por su rostro, sino por su mente. Hablaba de estrategia, de logística, de la moral de los hombres. Onnes, un hombre de poder, vio en ella a su igual. Se casó con ella y la llevó a la capital, Nínive, creyendo que había encontrado un tesoro. No sabía que había invitado a su destino a casa. El punto de inflexión llegó durante el asedio de Bactra, una ciudad legendaria y rebelde que se había resistido durante años a los ejércitos del rey Nino.
La moral asiria estaba por los suelos. La ciudad parecía inexpugnable. Ones, desesperado, mandó llamar a su esposa Semíramis, buscando su consejo y consuelo. Ella llegó al campamento no como una esposa sumisa, sino como una estratega. Observó la ciudad, las tácticas, la desesperación de los soldados, y vio lo que ningún general había visto. Todos atacaban las murallas, los puntos más fuertes. Nadie prestaba atención a la ciudadela, el punto más alto y escarpado, que los defensores habían dejado con una guardia mínima, creyéndolo inaccesible. Disfrazada de soldado, lideró un destacamento de hombres por la parte más peligrosa del acantilado. Fue una operación de una audacia suicida, pero funcionó. Al amanecer, mientras el ejército principal lanzaba otro ataque inútil contra las puertas, las tropas de Semíramis ya estaban dentro, sembrando el caos y abriendo las puertas desde el interior. Bactra cayó. El rey Nino, asombrado por la brillantez de la maniobra, exigió conocer al genio que había logrado lo imposible. Ones, con una mezcla de orgullo y terror, le presentó a su esposa. Nino no vio a una mujer, vio un arma, un reflejo de su propia ambición. La quiso para él. Le ofreció a Ones la mano de su propia hija a cambio de Semíramis. Ones se negó. El rey entonces le dio un ultimátum: entrégamela o te arrancaré los ojos. Ones, atrapado entre el amor por su esposa y la lealtad a su rey, sabiendo que había perdido a ambos, se quitó la vida. Semíramis apenas guardó luto. Pasó de ser la esposa de un general a la consorte del rey más poderoso de la tierra. Poco después, el rey Nino murió en circunstancias convenientes. Algunos dicen que de una herida de guerra, otros susurran que fue un veneno administrado con la misma precisión con la que ella conquistó Bactra. Y así, Semíramis, la niña de las palomas, se sentó sola en el trono de Asiria, no como regente, no como viuda, como reina absoluta. El poder no se lo habían dado, lo había tomado pieza por pieza, sobre el cadáver de los hombres que la habían subestimado. Una vez en el poder, Semíramis se convirtió en algo más que una gobernante. Se transformó en un símbolo de poder absoluto, y con ello, de un apetito absoluto. Y es aquí donde nace la leyenda más morbosa, la que abre nuestra historia. Imaginen la escena. La noche cae sobre Babilonia. En los aposentos de la reina, el aire es denso, cargado con el perfume del incienso y el miedo. 100 hombres seleccionados por su fuerza y belleza, esclavos de guerra, príncipes caídos, gladiadores, todos esperan en silencio. No saben si han sido convocados para ser honrados o ejecutados. Uno a uno, son llevados a sus aposentos. La leyenda no nos da detalles, y es en esa oscuridad donde el horror crece. No habla de romance, sino de consumo, de una reina que no hace el amor, sino que devora la vitalidad de los hombres para alimentar su propio poder. Una noche de éxtasis animal, donde ella es la única depredadora, y ellos, sus presas, y luego el amanecer. La orden es tan fría como el acero de la espada, que ninguno de ellos vea otro amanecer. La razón oficial era el silencio, un secreto de estado guardado con sangre, pero el mensaje era mucho más profundo. Era una demostración de poder tan extrema que desafiaba la lógica. Sus placeres, sus secretos, valían más que 100 vidas. Ella estaba por encima de la vida y el olvido, por encima de los dioses y los hombres. Pero, ¿sucedió realmente? ¿O es la pieza de propaganda más brillante jamás creada? Pensemos, sus enemigos, los generales que la despreciaban por ser mujer, los reinos vecinos que temían su genio militar. ¿Qué arma es más efectiva contra una mujer poderosa que la acusación de una sexualidad monstruosa e insaciable? Pintarla no como una estratega, sino como una bestia lujuriosa, era una forma de despojarla de su legitimidad. Era una manera de decir, no es una líder, es un animal,
No la sigan, témanla. La historia de los 100 esclavos es un espejo oscuro. Quizás refleje la verdad de una tirana sanguinaria, o quizás, solo quizás, refleje el terror de una sociedad patriarcal ante una mujer que se negó a ser definida por ellos, una mujer cuyo poder era tan vasto que la única forma de atacarla era a través de su cuerpo, convirtiendo su cama en un matadero y su deseo en una leyenda de terror. De su unión con el rey Nino, Semíramis tuvo un hijo, Ninias, el heredero del imperio más grande del mundo. Pero Ninias creció bajo una sombra colosal, la de su propia madre. Mientras ella conquistaba naciones y levantaba ciudades, él permanecía en el palacio, rodeado de eunucos y lujos, alejado de la política y la guerra. Las crónicas antiguas, escritas por sus detractores, lo describen como un hombre débil, afeminado, la antítesis de su madre guerrera. Y en este vacío de poder entre madre e hijo, nació el rumor más venenoso de todos, el incesto. Los susurros decían que Semíramis, incapaz de compartir el poder con nadie, ni siquiera con su propio hijo, buscó controlarlo de la manera más absoluta, que en la soledad de sus aposentos, la reina se convertía en amante, borrando la línea entre madre e hijo para asegurar su lealtad, para encadenarlo a ella con un lazo de vergüenza y deseo. Otros relatos afirman que fue Ninias quien, enamorado de la belleza y el poder de su madre, intentó poseerla, viéndola no como una figura materna, sino como el trofeo definitivo. Y una tercera versión, quizás la más retorcida, sugiere que Semíramis, al ver a su hijo llegar a la edad adulta, vio en él el fantasma de su difunto esposo, Nino, y que, para mantener el trono, llegó a disfrazarse de su propio hijo para dar órdenes al ejército, desdibujando su identidad hasta el punto de que la relación entre ambos se convirtió en un nudo de confusión psicológica y poder. De nuevo, nos enfrentamos a la misma pregunta: ¿realidad o difamación? El incesto era el tabú definitivo, el acto que convertía a un humano en un monstruo a los ojos de los dioses y de la sociedad. Acusar a Semíramis de esto no era solo un ataque personal, era un ataque a su legitimidad divina y moral para gobernar. Era la forma perfecta de volver al pueblo y al ejército en su contra. Si la leyenda de los esclavos la pintaba como una depredadora sexual, el rumor del incesto la marcaba como un ser antinatural, una abominación que corrompía su propia sangre. Fuera cierto o no, el rumor sirvió a su propósito: aislarla, deshumanizarla y preparar el terreno para la traición que inevitablemente vendría de su propia casa. Pero Semíramis no fue solo una reina de palacio, envuelta en intrigas y escándalos. Fue, ante todo, una conquistadora. Su ambición no conocía fronteras. Tras el fallecimiento de Nino, no se contentó con mantener el imperio. Se propuso expandirlo hasta los confines del mundo conocido. Lideró a sus ejércitos a través de los desiertos de Libia, sometiendo a las tribus del oasis de Amón. Marchó hacia el sur, a Etiopía, una tierra de leyendas, y la anexionó a su imperio. Armenia, Media, toda Asia Menor. Una nación tras otra caía bajo su estandarte. Se convirtió en la mujer más temida del mundo, una estratega brillante cuya leyenda en el campo de batalla rivalizaba con la de Alejandro Magno siglos después. Pero su mayor desafío, su obsesión, yacía al este. La India. El rey de la India, Stavrobates, se burló de ella. Le envió un mensaje diciendo que solo lucharía contra ella si demostraba su valía, pero que si la capturaba, la crucificaría. El insulto encendió un fuego en el corazón de Semíramis. La India era rica, misteriosa, y su ejército poseía un arma que los asirios no podían igualar: los elefantes de guerra. Semíramis sabía que un ataque frontal sería un suicidio, así que ideó un plan tan ingenioso como demencial. Durante 2 años,
reunió a los mejores artesanos de su imperio y les dio una orden secreta: construir un ejército de elefantes falsos. Usaron madera para los esqueletos y pieles de búfalo para cubrirlos, creando enormes marionetas huecas. Dentro de cada una, escondió a un hombre para moverla y a un camello para darle la apariencia de movimiento real. Era un engaño a una escala monumental, un farol estratégico para aterrorizar a la caballería india, que nunca había visto tales bestias. Condujo a su ejército de millones de hombres y a su manada de elefantes fantasma hasta el río Indo. La batalla fue colosal. Al principio, la artimaña funcionó. El ejército de Stavrobates vaciló, pero cuando los elefantes reales cargaron, los falsos se hicieron pedazos. La batalla se convirtió en una carnicería. La propia Semíramis luchó en primera línea, recibiendo una herida de flecha en el brazo y otra de jabalina en la espalda. Fue su primera y única gran derrota, pero incluso en el fracaso, su leyenda creció. ¿Quién más se habría atrevido a desafiar a la naturaleza misma, construyendo un ejército de monstruos de madera y cuero? Regresó a casa herida, pero no vencida. Su audacia había quedado grabada en la historia para siempre. El legado de un gobernante no se mide solo en las tierras que conquista, sino en las que construye. Y Semíramis, al regresar de la India, se dedicó a transformar su capital, Babilonia, en la ciudad más magnífica que el mundo hubiera visto jamás. Se dice que levantó murallas tan anchas que 2 carros de guerra podían correr en su cima, una fortaleza que rodeaba la ciudad como un abrazo de piedra. Desvió el curso del río Éufrates para construir un túnel subacuático y un puente que unía las 2 mitades de la ciudad, una proeza de ingeniería impensable para la época. Construyó templos dedicados a los dioses, palacios de una opulencia cegadora y obeliscos que arañaban el cielo. Pero su obra más famosa, la que se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fueron los jardines colgantes de Babilonia, una montaña artificial, una cascada de vegetación exótica en medio del desierto, terrazas llenas de árboles, flores y enredaderas de todos los rincones del imperio, regadas por un sistema de tornillos y bombas que elevaba el agua del río hasta la cima. Históricamente, los jardines se atribuyen al rey Nabucodonosor II, siglos después, quien los habría construido para su esposa nostálgica, pero la leyenda, mucho más poética, insiste en que fue Semíramis. ¿Por qué? Quizás porque solo una figura de su talla, una mujer que desafió a los reyes y a la naturaleza, podría concebir un milagro así, un paraíso personal construido no por amor, sino como una declaración de poder. Un jardín que demostraba que podía hacer florecer la vida en el lugar más inhóspito, que podía doblegar al desierto a su voluntad, igual que había doblegado a los hombres. Babilonia no fue solo su capital, fue su testamento. Cada ladrillo, cada canal, cada hoja de sus jardines gritaba su nombre al mundo. Era la arquitectura del poder, una ciudad construida por una semidiosa para que su memoria fuera tan indestructible como sus muros. Semíramis reinó durante 42 años, una era de conquistas, construcción y poder absoluto. Pero ni las reinas semidivinas pueden escapar al paso del tiempo y a la traición humana. El final de su historia es tan misterioso como su principio, contado en 2 versiones que se contradicen y a la vez se complementan. La primera versión es la terrenal, la política. Ninias, su hijo, cansado de vivir a su sombra, conspiró contra ella. Ayudado por un eunuco, planeó un golpe de estado para reclamar el trono que le correspondía por derecho. Descubrió el complot y en lugar de ejecutar a su propio hijo, simplemente le cedió el poder y se retiró a sus aposentos, donde fue eliminada para asegurar la transición. Un final trágico y brutalmente humano. La creadora devorada por su propia creación. Pero hay otra versión.
una versión mucho más acorde con su leyenda. Se dice que un oráculo le había profetizado que cuando su hijo Nínias conspirara contra ella, desaparecería de la vista de los hombres. El día que descubrió la traición, Semíramis no sintió ira ni miedo. Sintió que su ciclo había terminado. Subió a la terraza más alta de su palacio, miró al cielo, y mientras Nínias y sus conspiradores subían a matarla, sucedió el milagro final. Su cuerpo se transformó. Se convirtió en una paloma y, junto a la bandada que la había criado de niña, ascendió a los cielos para ser adorada desde entonces como una diosa. Sus hijos terminaron con ella o ascendida a los cielos, un final de sangre o un final de plumas. Quizás la verdad es que ambos finales cuentan la misma historia, la de una figura tan grande que su partida no podía ser ordinaria. Tenía que ser un parricidio que sacudiera los cimientos del imperio o una apoteosis que la devolviera a su origen divino. Entonces, ¿quién fue Semíramis? ¿Fue la ninfómana sanguinaria de la leyenda, una tirana cuyo apetito solo era igualado por su crueldad? ¿O fue una de las gobernantes más brillantes de la historia, una mujer que en un mundo de hombres construyó un imperio, conquistó naciones y levantó maravillas, y cuyo único crimen fue ser demasiado grande para su época? La historia la escriben los vencedores, pero a menudo la reescriben los que tienen miedo. Quizás las historias de su crueldad y su depravación no eran más que un intento de empequeñecerla, de reducir su genio a escándalos carnales. Es más fácil para la historia aceptar a un rey tirano que a una reina que se niega a pedir permiso para gobernar. El nombre de Semíramis ha llegado hasta nosotros no como un hecho, sino como una pregunta. Nos obliga a mirar las leyendas que nos cuentan y a cuestionar quién las contó y por qué. Su figura, envuelta en misterio, nos recuerda que las mujeres que rompen los moldes a menudo son convertidas en monstruos por aquellos que temen los fragmentos rotos. Su nombre, susurrado entre el miedo y la admiración, es un eco que aún resuena en las ruinas de Babilonia, un recordatorio de que las leyendas más oscuras a menudo esconden las verdades más deslumbrantes. Este fue uno de los grandes secretos del mundo. Y si quieres descubrir más, suscríbete y acompáñanos en el próximo video.